Continuamos con más información en esta mañana de la radio, temas de actualidad, por supuesto, excesos hídricos, inundaciones, afectación económica, pero también hubo una situación que se dio hace algunos días y generó la reacción por parte de La Libertad Avanza Pehuajó como partido con una solicitada hablando del adoctrinamiento en las escuelas. Vamos a hablar con el concejal electo de La Libertad Avanza, Fabio Zaratigui, que está con nosotros. Fabio, buen día y bienvenido a la radio. ¿Cómo andas, Andrea? Buenos días para tu audiencia. Bien, muchas gracias a ustedes por permitirnos siempre estar y poder llegar a la gente. Bueno, en principio, y hablando de este tema de adoctrinamiento, hace unos días Mateo Rossi, que es funcionario del Ministerio de Trabajo, hizo una publicación que generó mucho debate respecto de esto, ¿no? La presencia del discurso partidario en las escuelas, y desde La Libertad Avanza también se hicieron eco de esta situación. Sí. Llega a conocimiento nuestro a través de nuestro espacio, a través de los distintos medios locales, la información a través de algún papá, de alguna mamá. En principio uno no se opone a que a los niños o jóvenes se les explique, se les comente en cuanto a lo que es el derecho laboral. También está bueno que a veces se hable de las obligaciones, no solamente son los derechos, sino también tenemos obligaciones laborales y deberes. Uh-huh. Pero bueno, sí, en esa parte, en lo que es adoctrinamiento, en su momento hicimos una nota, un comunicado de repudio, pero bueno, ya creo que es suficiente, ¿no? No me quiero explayar mucho en cuanto a un funcionario que es empleado nuestro, que es empleado mío, y yo no hablo de mis empleados, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, no tenemos mucho más para decir de lo que ya se dijo en su oportunidad a través del comunicado. Pero bueno, es sentar una postura como partido respecto, más allá del funcionario, de la situación. De la situación, sí. Esto, el peronismo ya viene históricamente con estas cosas, evidentemente no ha cambiado mucho. Seguramente para las distintas generaciones es novedad. Los pícaros son los mayores que saben cómo utilizar este tipo de herramienta para el beneficio de sus ideales, de todas sus cuestiones que ya sabemos. Bien. La idea desde La Libertad Avanza es, digamos, no dejar pasar este tipo de situaciones. No, mínimamente, o sea, no te podés mantener en el ostracismo, son cuestiones que mínimamente hay que hacerlas saber, no te podés mantener al margen y tampoco mirar para el otro lado. No importa si el repudio se hizo en el momento, porque uno no está pendiente de lo que va a pasar en el momento, sino se va enterando después. Obviamente correspondía hacerlo saber y emitir nuestro punto de vista y opinión. Bien. Fabio decía, son dos temas importantes. Por un lado y otro que también preocupa y ocupa a varios, que tiene que ver con la situación hídrica del distrito, complicadísima, cada vez más. Ya no es el sector rural, hay zonas urbanas de las localidades muy comprometidas. Mira, esto lo estamos mirando con extrema preocupación. Lo que más preocupa, no sé si llamarlo irresponsabilidad, negligencia, inoperancia del Estado provincial y desde el Estado municipal. Y te lo voy a decir por qué. Digo, el Estado provincial a cargo del gobernador Kicillof y del gobierno municipal a cargo del mandatario Pablo Zurro, de la siguiente manera. Cuando hablamos, vamos a empezar por la cuenca del río Salado, vamos a hacer un poquito de referencia para llegar a instalarnos en Pehuajó después en cuanto a la situación de la emergencia agropecuaria. Cuando hablamos de la cuenca del río del Salado, es el río de mayor extensión que tiene la provincia de Buenos Aires. Ese río tiene sus nacientes en la laguna del Chañar, en Bedia, y tras recorrer 650 kilómetros por la pampa húmeda con zonas y terrenos deprimidos, desemboca en la bahía de San Borombón, Gran La Plata. A lo largo de ese trayecto, de ese recorrido, va recogiendo aguas de distintas lagunas, arroyos y riachuelos que atraviesan la provincia de Buenos Aires,
Y bueno, obviamente cuando hay crecidas o lluvias, factores climáticos, y las obras no están como tendrían que estar, es lo que nos está ocurriendo. Si nos vamos a la historia, hacemos un repaso de la historia contemporánea, podemos decir que en el año 1940 se bosqueja por primera vez un proyecto en cuanto al saneamiento, canalización y ensanchamiento de la cuenca del río Salado. Duerme durante muchos años, unos 40 años, y la reflota el gobernador Duhalde, después de la inundación grande de que todos tenemos registro del año 1986, 1987, que la pasamos extremadamente mal. Yo no viví la noche de la pala en Pehuajó, pero sí lo viví en Molescazón, donde el agua invadió el pueblo, llegó a la plaza, cosa que es histórico en una comunidad, es una única vez desde que existe la comunidad, y no aprendimos nunca. Las primeras obras las inicia Duhalde, luego yo no sé si viene el gobierno de Felipe Solá o de Rucauf y de Stariascioli, donde hubo algunos avances, en otras oportunidades hubo interrupciones de la obra, pero quien mayor impulso le da para ensanchar y dragar la cuenca del Salado fue el gobierno de María Eugenia Vidal. A partir de ese momento, cuando Vidal deja el gobierno, que asume Kicillof, no sé, yo no tengo registro de lo que se ha hecho hasta el día de hoy. A esto hay que sumarle que hoy por suerte tenemos el canal Jaureche o Mercante, en muy buena hora, pero cuando se trata de factores climáticos extraordinarios, tal vez ni con 10 canales nos puedan alcanzar, pero sí aliviaría terriblemente la situación, no solamente del productor, sino de todas las comunidades, porque todos, en forma directa o indirecta, dependemos del campo. Bien, de aquí nos trasladamos al partido, al distrito de Pehuajó. Claro. Bueno, las obras, y te voy a aclarar algo, ¿por qué yo me siento con la autoridad suficiente, desde lo personal, desde lo político, de poder hablar con fundamento, con sustento? Primero porque soy nativo de un pueblo, conozco todos los caminos de mi pueblo y de los pueblos que lo limitan. Trabajé muchos años dentro de la fuerza policial en lo que es la patrulla rural, por ende conozco cada curva, cada alcantarilla, cada tranquera y cada entrada de cada campo. Cada kilómetro lo he hecho. Nadie mejor que un productor o que un empleado rural que lleva muchos años o un contratista sabe perfectamente en qué lugar se cortan los caminos, en qué lugar se debe levantar y en qué lugar se debe alcantarillar. Obras que hoy brillan totalmente por su ausencia, en un estado total de abandono. Y a esto le sumamos los factores climáticos que hoy vuelven a repetirse. La historia es cíclica, y si no aprendemos, vamos mal. No porque pasó una vez quiere decir ya pasó, no va a ocurrir nunca más. Esto es como si tu casa se te lleva el techo, ¿me entendés? Es decir, bueno, hoy llovió, ya mañana el día va a estar lindo, no lo arregló nada y bueno, pasa una semana, 10 días, 15 días, volvió a llover y la casa se me llenó de agua. Claro. Esto es un poquito así, para que la gente lo pueda. Entonces acá hay que prevenir. ¿Viste cuando los facultativos médicos te dicen hay que prevenir esta enfermedad, que claro, tal cosa? Bueno, esto trasladado al terreno del agro es exactamente lo mismo. Trabajé muchos años también en una empresa privada en mi pueblo relacionada con el agro. Por eso puedo hablar con total tranquilidad y propiedad y sé perfectamente lo que estoy diciendo y lo que estoy hablando. Bueno, hoy tenemos una situación donde el agua a un sector, vasto sector del partido de Pehuajó, al productor le está llegando al cuello. Desde el mes de abril que se viene solicitando la emergencia agropecuaria, cosa que hasta ahora, bueno, con buenos ojos, con buen tino, se celebra que ayer una entidad haya sido recibida por el intendente, que lo escuchaba hoy, cosa que tendría que haber sido inmediato,
Por funcionarios, sí, el intendente no estuvo. Pero... por funcionarios. Y no debemos tener presente, porque cuando hablamos debemos hablar con suma propiedad, si no callémonos la boca. Porque el intendente tiene la facultad de recibir la solicitud de pedido de la emergencia agropecuaria en base a la ley 10.390 y darle curso, canalizarla ante las autoridades superiores que corresponda o ante los distintos organismos estatales de la provincia de Buenos Aires. No tiene el poder, si también tiene la facultad de recibir, pero no tiene el poder absoluto de la negatoria, por lo cual hay otras instancias que el productor puede asistir, que son las acciones judiciales, a través de los tribunales contenciosos y administrativos, para que se intime a la autoridad gubernamental del lugar, del distrito, a que dé lugar al pedido de los productores, al pedido del agro, porque si el agro es quien te colabora, quien mayor son los mayores contribuyentes. Mi papá tenía un dicho, los gobiernos son socios en las ganancias. En las malas se borran, pero te siguen sacando igual. Entonces, si vos al productor le estás metiendo la mano en el bolsillo, te está aportando, cuando el productor está en la mala, no le pongas el chaleco de plomo, dale una mano, alivialo, dale prórrogas, alivialo impositivamente para que el hombre se pueda recuperar, que después seguramente ellos no se niegan a pagar. No. Nunca se negaron, pueden protestar, pueden, ¿me entendés? Yo me acuerdo que en épocas de antes, vengo de otra época, donde no teníamos este panorama de decir que los pronósticos te anticipaban 14, 15 días. ¿Sabés cómo se quedaban los viejos? Salían a la noche a mirar, a ver si el viento para qué lado soplaba, si la luna estaba gorda, estaba flaca, si el viento venía del sur, venía del norte, venía del río, si iba a haber temporal. Y así pasaban sus días. Y cuando viene la inundación, que vienen estos fenómenos, como te decía hoy, extraordinarios, producto del clima, acá no perdona, acá el clima viene el agua, no te miras si tenés 15.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, tenés 100, tenés 50, o tenés una maceta con perejil, va por todo. Entonces, lógicamente, una situación que nos va a traer consecuencias, no solamente al productor. Sería muy necio decir, no, total, yo no tengo campo, a mí no me pasa nada. No nos vayamos a confundir, porque nos va a afectar a todo, al comercio, ligado directamente al agro, al comercio que no está ligado al agro, a todos los rubros comerciales que tiene este partido, ¿no? Entonces es un problema muy delicado, muy serio. Y mira, te voy a decir algo. Cuando hablamos así, no, Milei, que dejémonos de joder con eso. Porque viste que todos los funcionarios que yo te nombré, en un principio que te nombré a Dualde, Rucau, Felipe Solá, Daniel Scioli, Vidal, fueron gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Yo no te nombré ningún presidente, pero no lo digo yo, lo dicen las crónicas. Claro. ¿Me entendés? Entonces, no le echemos la culpa a Nación de los errores, de las negligencias, de los descuidos, del abandono, del desinterés por parte de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, porque nadie tiene que ver Nación. Nación solamente va a intervenir cuando se necesite de un fondo extraordinario que la provincia no lo pueda cubrir y tendrá que salir a pedir un crédito a un banco internacional. Ahí sí se tiene que avalar, pero es exclusiva responsabilidad de provincia. ¿Por qué? Porque la cuenca del Salado está dentro de la provincia de Buenos Aires. Sería muy distinto que un río que tuviera su naciente en San Luis, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, atravesara la provincia de Buenos Aires. La cuestión aquí sería otra. Entonces, hay un total adormecimiento, hay un total desinterés y las consecuencias las vamos a pagar todos. Y es un tanto injusto. Por lo tanto, desde nuestro espacio, desde nuestra postura, y también desde lo personal te podría decir, no nos podemos mantener al margen de esto y mirar para otro lado cuando tenemos un intendente que en vez de ocuparse del mantenimiento de los caminos, de las obras, del alcantarillado, de a ver qué se puede sumar. Tampoco un alcantarillado o un canal más va a ser la solución, pero sí
aquella agua que a lo mejor tardara un año en irse, el agua se va por 3 motivos: por el curso natural del terreno, de la geografía, por superficie, por napa, o por evaporación de frío y calor. Esa es la forma que desaparece el agua. Entonces, si vos le sumas obras, en vez de esa agua tarde, por decirte, un año, va a tardar 6, 7 meses y te va a dar más posibilidad de que te puedas recuperar. Así que bueno, esta sería un poco la idea y el motivo por el cual estamos presentes: acompañar, y que desde nuestro espacio, el cual hoy represento, siendo concejal electo, no concejal en funciones, por la Libertad Avanza, nos solidarizamos con el sector rural y nos ponemos a plena disposición para lo que fuera o para lo que mínimamente pudiéramos ayudar o colaborar. Bien. ¿Hay ideas, propuestas para presentar algún tipo de proyecto acompañando al sector, reclamando la acción del Ejecutivo? Veíamos que, por ejemplo, desde otros bloques ya se han presentado algunos proyectos relacionados con esta situación. ¿Se van a presentar proyectos en el Consejo? Mira, nosotros no podemos ir por encima del productor. Nosotros estamos a disposición de lo que ellos requieran y soliciten para fortalecer. Y no tenemos ningún inconveniente. Bueno, yo no estoy en funciones, por ahí hablo como si estuviera en funciones, bueno, ¿no? Pero es un poco más de lo mismo, soy parte del equipo. Vamos a estar a plena disposición, y si nos tenemos que sumar por una razón de bienestar que pueda ayudar, que pueda aliviar, que mínimamente podamos, a esta altura ya es complicado, ¿no? Sí. Querer encontrar soluciones inmediatas. Vamos a estar totalmente a plena disposición de sumarnos, de ir al productor que nos puedan llamar, o obviamente si no me llaman, yo no que voy a ir a ofrecerme, porque a lo mejor lo que yo le puedo ofrecer ellos ya lo tienen pensado, o ya lo han canalizado para algún lado. Entonces nosotros estamos, de hecho sí han ido productores en forma particular a charlar a mi casa por esta cuestión, y bueno, sí asumimos, tomamos con muy buenos ojos cuando Nación comunica la iniciación de obras en el Salado, ¿no? Así que bueno, creo que eso es muy importante. No va a ser la solución inmediata, pero al menos un gran aliciente para que pronto esta situación pase. Lo que sí no debemos olvidar, debemos tener muy presente, porque todo pasa. Ahora hay que aguantar el golpe, claro, que no va a ser para nada fácil, pero cuando esto pase, no tenemos que esperar 3, 4, 5 años que se puedan hacer obras. Entonces ahí también tiene que estar el reclamo fuerte del productor, porque a veces como que también percibís que bueno, no, yo estamos todo bien, paso, puedo sacar el producto, puedo sacar la hacienda, puedo sacar el cereal, la soja, hace que la situación lleve a un cierto relajamiento y claro, nos descomprimamos, y bueno, cuando pasa esto que se nos viene de golpe, nos encontramos ante esta situación. Yo creo que acá no hay que relajarse en ningún momento, y cuando venga la época que el agua se retire, ahí es cuando hay que pedir, solicitar, presionar de la mejor manera, democráticamente hablando, para que las obras se lleven a cabo. Fabio, muchísimas gracias como siempre por toda la información, y por supuesto estamos a disposición para difundir el trabajo que realizan desde el grupo. Mira, Andrea, antes de despedirme, de saludar, ahí te voy a pasar, o ya les pasé una foto que me hacen llegar los productores, donde se ve desde el satélite Sentinel o Centinela 2 el estado del partido de Pehuajó. Las partes azules es lo que se ve con agua, pero a eso hay que agregarle lo que el terreno con barro, que es improductivo, claro, que no se ve, ¿sí? Para que tengan una idea, un panorama de cómo es la situación de nuestro partido en este momento, donde hay gente que la está pasando muy, pero muy mal, chicos en zonas rurales que no pueden salir para el colegio, empleados, patrones, dueños, contratistas, etcétera, etcétera, que no pueden llegar o no pueden salir, ¿sí? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Fabio Zaratiegui, concejal electo de la Libertad Avanza, hablando de dos cuestiones. Por un lado, repudiando el adoctrinamiento en los establecimientos educativos, y por otra parte también hablando de la situación hídrica y la necesidad de mantener el reclamo cuando las obras se puedan hacer.